noches con todos los hermanos, los que recién se han conectado con nosotros. Bienvenidos en el amor de Dios también. Y queremos esta noche que el Señor nos use para su santa palabra. Y principalmente pido al Señor que aperture nuestros corazones para poder su espíritu pueda estar dando mayor conocimiento de lo que a nosotros nos puede haber dado. Y lo importante, hermanos, es que ya en este ciclo de lo que es, la vez pasada se vio sobre la santificación. Vemos nosotros que la semana pasada se había tratado sobre la adopción y la justificación. Y acordándonos una de las lecturas en Efesios 1, 4, 6, que nos decía que el Señor nos escogió, nos eligió para adoptarnos y ser hijos por medio de Jesucristo. Nos acordamos, ¿no es cierto? Pero esta noche vamos a tratar el tema de la santificación del creyente. Pero quisiéramos nosotros primero saber qué es santificación, de dónde proviene esa palabra. Esa palabra viene del griego egiasmos, y del verbo egiazo, que es consagrar, santificar, separar. Y en su equivalente en el hebreo es kadash, que es apartar del uso común. O sea, santidad, consagración y santificación. O sea, vemos nosotros que cuando se habla de santificación es apartarse. Dice que la santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres ¿de qué? Del pecado. Y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Eso es lo más importante. Dice que la santificación es una obra progresiva, pero que no solamente nosotros lo vamos a hacer, sino que de manos tomados de Dios. Los cristianos son santos mediante el llamado de Dios. Vamos a leer en Juan 15, 16. Juan 15, 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros fuimos escogidos por Él. Y cada uno podemos acordarnos del momento en que el Señor tocó nuestro corazón, tocó nuestra vida y fuimos a buscarlo y pedir tener una relación más íntima con Él. Buscar esa relación que, si bien antiguamente conocíamos lo que era ser santo de otra manera, ahora vamos a conocer que la santificación comienza cuando uno da ese paso, cuando uno comienza a buscar de Él. Y Él nos ha elegido. No es que nosotros, dice, no es, a mí me escogiste o a mí me elegiste a mí, sino yo los elegí a ustedes. O sea, qué grande. Tenemos un privilegio, hermanos, de que Él nos ha escogido. Nos ha escogido no para cosas de este mundo, sino para las cosas que vienen de Jesús y de Dios.
Porque las cosas del mundo, ¿qué nos trae? La oscuridad y el pecado. Entonces dice que nosotros tenemos que estar lejos de eso. Ser libres del pecado y más semejantes de Cristo en nuestras vidas. Hay que recordar un poco. Muchos han tenido el privilegio desde niños han tenido conocimiento de lo que es seguir a Cristo, vivir en Cristo. Pero al igual que yo, hay muchas personas que han pasado muchos años de su vida en el mundo, donde lo que era de Dios era una situación cuando se le necesitaba. No se le daba la prioridad de vivir en comunión con Él, sino que cuando se tenía angustias o teníamos una necesidad, recurríamos a Él. Pero eso no es, sino tenemos que ser una comunión diaria con el Señor. Y si nosotros vamos a la palabra en Levíticos 11:44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal ni que se arrastre sobre la tierra. Y acá vemos que el Señor nos dice, la semana pasada habíamos tratado sobre la adopción, entonces ya somos hijos de Él. Y por tanto Él nos advierte que digamos, no nos contaminemos. Nos dice, yo los santificaré. No se contaminen con Él. En este mensaje nos dice fundamentalmente sobre los animales, que Él había dicho que no se deberían comer, pero que en la actualidad nosotros no tenemos que contaminarnos con las cosas del mundo. No me canso de decir que muchas veces nos dejamos llevar o nos dejábamos llevar por esa luz artificial y nosotros que somos de provincias, muchas veces cuando éramos niños, nos gustaba mucho esperar las fiestas patronales, las fiestas de la ciudad, qué sé yo, porque habían los castillos de juegos artificiales, como dice el nombre, juegos artificiales. Y nos encantaba ver las luces de colores y todo lo que había en aquel tiempo. Pero eso se quemaba y se pasaba. Y hay no más luz. Pero la luz del Señor siempre está brillando. Cuán más grande es cuando uno lo tiene en el corazón y que resplandece esa luz. No apaguemos esa luz. El Señor nos dice, no te contamines. Porque me imagino que si se contamina, pues se mancha esa luz y ya no refleja a los demás. No hace una gran iluminación. Y continuando en Levíticos 20:26, nos dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué grandeza. Yo pienso de que, como dije hace un momento, muchos desde niños han sido de Él.
Pero el Señor en su misericordia y en sus tiempos nos llamó para conocerlo, amarlo, servirlo, seguirle. Y eso es que tenemos que reflexionar mucho, hermanos. No es que vamos a estar solamente, bueno, ya Él me llamó y bueno, ya soy santo, ya recibí a Cristo y por tanto, ahí nomás. No, Él te ha elegido, no para tenerte sentado a un costado, no para que escuches solamente su palabra y no lo pongas en obra, sino para que tú lo hagas realidad. Que en tu corazón se llena la palabra, pero dice, todo lo que tienes en tu corazón vas a dar. Y no te lo guardes, sino que el Señor tiene un propósito en tu vida. Muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias muy difíciles. Mi situación, digo yo, el Señor me ha preservado de tantos accidentes y yo no sabía por qué. Yo en este momento podría haber sido inválido. En 2 oportunidades casi me vuelan las piernas. Pero el Señor tenía un propósito. Y yo no lo entendía mientras estaba en el mundo. Y muchos de nosotros también no hemos entendido por qué el Señor me salvó. ¿Por qué el Señor me sacó de esa cama del hospital? ¿Por qué me tuvo que meter a la cárcel y después salí de la cárcel conociendo la palabra? En los momentos críticos, el Señor está ahí. Y nos preserva la vida y nos da la integridad de nuestro ser. Y muchas veces no lo valoramos. Pensamos que es la casualidad o que es la buena suerte. Pero el Señor tiene un propósito. ¿Por qué no te pasó esas cosas? ¿Por qué tuvo que hacer que tú salgas de esa cama? Porque el Señor tiene un propósito en tu vida. Y esa es parte de la santificación. Porque dice que te eligió. Tú no lo elegiste. Él te eligió. Por tanto, si Él te eligió es porque tiene grandes cosas para ti. Y tú no lo defraudes. Muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, bueno, cuando me jubile, voy a trabajar para el Señor. No sabemos si llegará la jubilación. Pero si llega la jubilación, dice, ay, ya me siento enfermo, ya no puedo. Entonces, nunca pudo. ¿Y qué hay de esas cosas, de esas promesas que nosotros hacemos muchas veces y no la cumplimos? Yo creo que si el Señor te eligió, si el Señor te tomó, te sacó de la inmundicia, te lavó y te puso como hijo que te adoptó. Porque al hijo que tú adoptas acá en este mundo, no es que lo agarras y lo pones ahí y que siga sucio, no, siempre si lo has anhelado adoptar a ese niño, siempre lo vas a tener lo mejor posible. ¿Cuántas familias no han podido tener niños y adoptan y tú los ves que les dan todo lo mejor? Así es el Señor. El Señor te tiene preparado cosas grandes que tú nunca has visto. Si Él te ha adoptado, si Él te ha rescatado, no es por gusto, es porque quiere, tiene un propósito en tu vida. Tiene algo especial para ti. Lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es, en esos momentos,
de comunión, como veíamos el domingo, en esos momentos de estar a solas con Él, en cuatro paredes, en el aire libre, bajo un árbol, meditando, como Felipe, y ver y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Tú me rescataste, tú me sacaste de la inmundicia, tú conociste mi pasado, tú conoces mi pasado, conoces mi presente y conoces mi futuro. ¿Qué quieres que yo haga? Y en 1 de Pedro 1:15, sino que así como aquel os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro nuevamente recalca lo que se decía en Levíticos. Dice, no solamente en algunas cositas, sino en toda manera de vivir. Muchas veces he dicho, Señor, gracias por liberarme de estas cadenas, de las cadenas de las drogas, del alcohol, de la prostitución, etcétera, etcétera, de la pornografía, del robo, etcétera. Pero muchas veces dicen, he roto mis cadenas. Sí, caramba, aleluya, bien. Pero se quedaron con los grilletes y siguen arrastrando las cadenas. O sea, ya no están unidas las cadenas, pero siguen arrastrando las cadenas. Y en el momento menos pensado, estamos cayendo otra vez, recordando nuestro pasado. Lo que tenemos que pedir al Señor es, quítame los grilletes también, Señor, porque quiero ser santo, como dice tu palabra. Y es una abierta invitación a todo hermano cristiano que desea y anhela seguir el camino de santidad, lo que la Biblia exige. Si nosotros queremos seguir ese camino de santidad, tenemos que conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, nos estamos perdiendo la gran oportunidad de saber exactamente qué es lo que nos dice el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre lo que es ser santos. Será un testimonio a los demás, una santificación personal, si sabes que nos esforzamos por alcanzar un nivel mayor cada día de santidad. Vas a ser un testimonio. Vas a ser un testimonio porque la gente te va a ver diferente. En el sentido de que lo que eras antes, no eres ahora. ¿Por qué? Porque has sido adoptado por Dios como su hijo. Y como hijo tú estás siguiendo las cosas que el Padre te dice. Por tanto, si tú has estado en el mundo, ya no eres del mundo. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Eso es lo más importante, hermanos. Muchas veces nuestros círculos, no rompemos nuestros círculos. Y cuando estamos en esos círculos, bueno, hay una posibilidad de caer. Si yo he sido alcohólico, digo, si yo he sido alcohólico, yo no debería pasar por un bar, ni tampoco buscaría a los amigos de aquellos tiempos que eran alcohólicos o que tomábamos. Porque yo sé que en cierta manera me va a decir, pero tómate una, no te va a hacer nada. Y si tenía el problema de la pornografía,
pues entonces tengo que apartarme de muchas cosas. Porque muchas personas estando en Cristo tenían doble vida. Pensaba que nadie lo veía y seguía con ese vicio. Pero el Señor siempre dice, las mentiras o las cosas ocultas son como el corcho que siempre flotan. Tengan cuidado. Eso no se queda abajo, sino siempre va a flotar. Pasará un tiempo, pero va a salir a la luz. Y entonces, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu testimonio? Si eres seguidor de Cristo. Por eso digo, quítame esas. No me rompe la cadena, sino quítame también lo que atan las cadenas. Para ser verdaderamente libres en ti, Señor. Porque tú eres grande, grande en misericordia. Porque me has perdonado todos los pecados. Los que se han visto y los que no se han visto. Los que creen que nadie sabe, pero que muchos lo saben. Y eso es lo más importante. Porque si nosotros hemos sido adoptados por nuestro Señor, por nuestro Padre, y somos amigos de Cristo, como Él lo dice, entonces nuestro testimonio tiene que ser como lo que tenemos que buscar y anhelar, seguir su imagen. Dice que todo nuestro ser y las áreas de la vida deben tener como denominador la santidad. No solamente una parte, sino todo íntegro. Por eso siempre decía, esto sí y esto no. Entonces es una dualidad. ¿Soy o no soy? Cuando asumo el cristianismo, tengo que ser fiel a eso, a lo que he asumido. Porque si estoy con un pie en el mundo y con un pie en el cristianismo, seguidor de Cristo, creyente en Él, entonces hay esa dualidad y hay esa situación que muchas veces no sabes dónde vas. Donde te conviene, estás. Pero como dice el camino del Señor, no es fácil, porque el Señor también te hace pasar tus desiertos, pero Él está contigo. En el mundo, cuando pasas el desierto, todos los que te rodean te dejaron en el desierto. Cuando estás con Cristo, Él está a la mano derecha, dice, a tu diestra. ¿Y cómo es que tenemos que vivir una vida en santidad entonces? Ya sabemos que es una obra progresiva. No es que esto, pero gracias al Señor, a Dios, al Padre, a Cristo, que es el que nos va a ir dando. Y si es Cristo, gracias a su Espíritu Santo, que es quien mora en nosotros, quien nos va a tocar, quien nos va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Acuérdate que diste ese paso en fe de asumir la responsabilidad de seguir a Cristo. Y muchas veces no hacemos caso de esas advertencias y nos damos tropezones.
Pero el Señor en ese tiempo es la parte progresiva, que es ir mejorando cada vez más. El Señor te perdona el pecado, te perdona esa caída, pero te dice, no practiques el pecado. No practiques el pecado. Dice que actúa durante toda nuestra vida terrenal. Esta transformación actúa durante toda nuestra vida terrenal, pero culmina cuando mueres. Además, es algo así como una cooperativa entre lo que es, dice, porque tú cooperas con Dios y el hombre, cada uno con sus papeles distintos, cada uno en lo que él puede hacer. Yo sé que tengo que mejorar en tal cosa, entonces yo tengo que poner los medios suficientes para hacer eso. No dejarle a Dios que todo lo haga Él. El Señor también no te hace inútil. El Señor te dice, bueno, tú tienes que esforzarte. Esfuérzate y sé valiente. Porque en esa situación muchas veces, no, el Señor me perdona, el Señor me va a ayudar en esto, el Señor me va a hacer esto. Le estamos recargando el trabajo al Señor. Y nos estamos volviendo unas personas que no salimos con nosotros mismos. Y el trabajo nuestro es ese, tener que mejorar, tener que hacer, tener que dejar de lado las cosas que no agradan al Señor y las cosas que agradan al Señor, ponerlas en práctica. Vamos a Tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a perdón, vamos a ver. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como decía antes, el Señor no te ha sacado para que sigas enlodándote, ¿no? El Señor no te ha adoptado para que sigas en tu vida pasada. Hay niños que verdaderamente han sufrido mucho antes de ser adoptados. Y lo que hace alguien que lo adopta, trata de mejorar su vida, de darle lo que no tenía. Y acá el Señor nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay que tener en cuenta esto, hermanos. Nos ha llamado a ser santos. Acordémonos mucho de esto en los momentos que cuando está la palomita dando vueltas en la cabeza y quiere empollar, Señor, tú me has llamado a santificación, no a continuar en la inmundicia. En 2 Corintios 7:1. Anoten para que mediten toda esta semana, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, hermanos. Y cuando dice temor, es reverencia a Dios. A nosotros antes nos decían que Dios era castigador. Cuando dice temor, es reverencia, es tener respeto a Dios. Perfeccionando la santidad cada día más. Hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más. Hay que limpiarnos de aquel pasado. Hay que limpiarnos de esas cositas que quedaron. Y si nosotros lo vemos como algunas etapas en la vida, dice que es un cambio moral definido en nuestra vida. En el momento de la regeneración, por una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como hábito o patrón de vida. Como les decía hace unos momentos, hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, no podemos seguir en la inmundicia. No podemos tener que seguir pecando como hábito patrón de vida. Es esa transformación que va haciendo el Espíritu en nuestras vidas. A muchos de nosotros, el Señor fue transformándonos, fue haciéndonos una nueva criatura, limpiándonos. Como ese ejemplo que se ha hecho muchas veces acá en la congregación o en otras congregaciones. El vaso de café, que es negro, y le vamos echando agua. Mucha agua, mucha agua, mucha agua hasta que queda claro. Se fue el café y quedó agua. Así tiene que ser. Así tenemos que ser. Día a día. Porque el Señor no quiere que sigas en inmundicia. No quiere que seas como aquel cerdo que de nuevo vuelve a tirarse. En 1 de Juan 3:9, ¿qué nos dice 1 de Juan? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, qué clara es la palabra. Si tuviéramos, o sea, si el mundo tuviera conocimiento, y esto me hace recordar a nuestro amigo de México, Candelario, en una de sus intervenciones dijo, yo estaba en el mundo, pero cuando yo comencé a leer Levíticos y luego Deuteronomios, me di cuenta
que muchas cosas que lo que hacía no agradaban a Dios. Y que Dios lo había manifestado que no debería hacerse esas cosas. Y yo los hacía porque no sabía, por ignorancia. Pero me he propuesto a no hacerlas. O sea, fue una transformación. Y era una persona que muchas veces lo invitaba, un compañero de trabajo, que lo invitaba, oye, ¿cuándo vas a la iglesia? No, ya voy, ya voy. Oye, pero si tienes buena voz, mira, el Señor te necesita porque quiere adoradores. No, yo canto mis rancheras y las cosas de Juan Gabriel y todas esas cosas. Le digo, no, vas a ver, algún día te voy a ver cantando alabanzas. Y fue así, gloria a Dios. Y siempre le recuerdo. A veces nos comunicamos y le digo, y tienes que seguir alabando al Señor. Qué lástima que dejaste la guitarra acá, pero alaba al Señor. Y es así, fue transformando su vida de este hermano. Pero cuando llegó a México, la familia tuvo interferencias en su vida. Comenzó a no congregar, se apartó. Él me dice que tiene oración diaria, lee la palabra, pero que no congrega. Pero más que todo es por el círculo familiar. Qué difícil. El Señor ya lo advertía. Yo no he venido a traer paz, sino va a haber contienda entre padres, hijos y padres, entre padres, entre reyes. Y es así. Nuestro primer círculo muchas veces pone tropiezos para no continuar creciendo. Y lo que tenemos que pedir a Dios es que justamente eso es la conversión de toda nuestra familia. Y aquellos que se oponen, que les haga ver que están equivocados. Y en Romanos 6:18 dice, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Si yo he sido liberado, eso está en Romanos 6:18, y habiendo sido liberados, no porque tú quisiste liberarte, sino has sido liberado por Dios, por Cristo, que te puso el Espíritu Santo. Y habéis hecho siervos de justicia. Aparte de que Él es tu amigo, Dios te ha adoptado, también eres siervo de justicia. Tienes grandes compromisos. Hermano, grandes compromisos. No, la palabra no es para tenerlo guardado. La Biblia no es dominguera. La Biblia es pan de cada día. Y lo más importante, cuando más comes ese pan cada vez te parece más agradable. Es como la miel, dice, ¿no? Y te sacia, no te sacia, cada vez ansias más de la palabra. Comienzas a escudriñar su palabra, comienzas a conocer y buscar más y más. Y conociendo la palabra también nos ayuda a lo que es
El poder de una nueva vida en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. El poder de una nueva vida en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Aquella que teníamos en el pasado, hermanos. Cada uno tiene su testimonio. Cada uno ha tenido sus perlas artificiales. Y muchas veces hemos visto más en los varones. Se jactaban de aquellas perlas artificiales. Y cada vez querían ser mejores piedras artificiales. Pero ahora en Cristo, lo que tenemos que buscar es ser aquellas piedras preciosas. O ser como el oro, cada vez más refinado, más pasado por el fuego, más puro para el Señor. La segunda etapa podríamos considerarlo como una santificación que aumenta día a día. Dice que en el Nuevo Testamento habla de un comienzo definido de la santificación y es un proceso que continúa toda la vida. Y nosotros sabemos cuándo comienza. Cuando dimos es el sí al Señor. Cuando hemos decidido dejar el mundo y mirar hacia adelante a Cristo viviente. Como dicen, ni un paso atrás. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Debemos, dice, vosotros consideraos muertos al pecado. Como les decía hace un momento, Señor, quítame los grilletes. No quiero seguir pecando. No quiero recordarme. Sí he tenido algunas personas que hice mención el otro día. Este muchacho comenzó con la marihuana y continuó con la marihuana, alcohol, marihuana, mujeres. Un muchacho, pero que llegó un momento en que decidió buscar ayuda y recurrió a ir a una iglesia. Lo ayudaron la primera vez, estuvo ahí, se recuperó, estuvo avanzando. El Señor le comenzó a dar trabajos y comenzó a ganar dinero. Y cuando comenzó a ganar dinero, tenía cantidad de dinero, comenzó a volver a lo mismo. Hasta que se dio cuenta de que se le acabó el dinero y tuvo que volver a la iglesia de nuevo. Pero en eso nos faltó un amigo que era el que frecuentemente nos estaba ayudando. Lo volvió a tomar, lo ayudó, y en eso continuó nuevamente en la iglesia, pero ya un poco más serio, y justamente es el que me dijo, oye, qué belleza se ve esta mañana, porque nunca había podido ver y sentir esa paz y esa tranquilidad en un amanecer. Son paisajes, le digo, que nunca se repiten. Son paisajes que ningún pintor famoso lo ha podido hacer, solamente nuestro Creador.
Y lo importante es que tú, como has vuelto a Cristo, como te has redimido a Él, tus sentidos son más sensibles ahora para poder ver las bellezas que el Señor te las da día a día. Y en este momento me da gusto porque ya es un empresario, tiene su empresa, está más formal y siempre me dice, ya van 5 años sin nada, van 6 años sin nada. O sea, me da gusto de verlo cómo salió de la inmundicia y ahora sigue a Cristo, cumple con Cristo, da sus diezmos. Me dice, yo sé, gano mucho, pero doy mis diezmos porque sé que eso es lo que yo me he comprometido con Él. Y veo las grandes cosas que me da. Primero que me sacó de la marihuana, de las drogas, de andar buscando alcohol y mujeres. Ahora mi vida es diferente. Y eso es la transformación que te dice acá la palabra. Y es porque decidió. Dios te abre la puerta. Tú eres el que tienes que pasar. Tú decides pasar o no pasar. Tú decides seguir ese camino que es Cristo o no decides seguir ese camino. Y el Señor te hace ver grandes cosas que tú ni te imaginas. Te da grandes cosas que tú ni siquiera te imaginas. ¿Por qué? Porque tú, cuando has decidido, lo has decidido de corazón. No te empujaron, como siempre digo, de repente el día que tú recibiste a Cristo y te bautizaste, te empujaron, ese es el problema. Tienes que ser de corazón. Y si yo sé que no he recibido a Cristo, no soy coherente con lo que yo he dicho, sí, Señor, te recibo a Cristo, es el momento de, de renovar ese compromiso. Porque nos volvemos religiosos de nuevo. Entonces voy a cumplir, pues, no hay problema. Esto, hasta aquí nomás, porque ya, más ya no. Pero el Señor sigue obrando en tu vida. El Señor quiere más de ti. Si el Señor, como escuchaba el otro día, en estos tiempos de la pandemia, una persona se fue y tuvieron que poner el oxígeno. Entonces, cuando salió de la clínica le dijeron, bueno, señor, son $200. Y estuvo 24 horas con oxígeno. Y el hombre se puso a llorar. Entonces le dijo, toda la gente comenzó a decir, no importa, no se preocupe, yo pago. No, 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 yo puedo pagarlo. Entonces, ¿por qué llora? ¿Sabe por qué lloro? Porque si por $24 me están cobrando $200 haberme puesto oxígeno, ¿cuánto yo le debo a Dios que tengo 65 años tomando oxígeno que Él me da? ¿Cuánto le debo? No nos damos cuenta muchas veces de las grandes cosas que Dios nos da día a día, en su misericordia, en su bondad, en su gran amor que tiene por cada uno de nosotros, y mucho más de aquellos que fueron adoptados como hijos.
Y el otro caso que escuchaba, era que había una pareja de novios que el Señor los llevó en un accidente. Entonces habían programado su matrimonio y estaban ahorrando. Pero cuando la chica sufre el accidente, muere, entonces un policía va y revisa, como es de regla, ¿no? Comenzó a revisar todo lo que había en el carro. Y encontró que tenía su cuenta bancaria. Y comenzó a ver muchas donaciones para las misiones. Decía, pero no puede ser. ¿Cómo? Casi una cantidad de dinero que ganaba y daba, aparte que separaba para su matrimonio. O sea, no entiendo. Y el policía se quedó, decían, ¿cómo puede ser esto? Y no se quedó tranquilo. El Señor lo tocó y él fue al funeral de esta señorita. Y en ese funeral recibió a Cristo, porque entendió que lo que ella enviaba al banco era para las misiones, porque lo que quería era la transformación de otras vidas. Y el policía manifiesta, entendí que muchas veces somos egoístas porque tenemos una iglesia cercana, pero no nos ponemos a ver aquel misionero o misionera que está en cualquier parte del mundo, dando la palabra y buscando mucha salvación de muchas personas. Y este policía se comprometió a seguir lo que hacía ella. Un accidente transformó una vida. Otra gloria y otra acá en la tierra. Y eso es, hermanos, el Señor sabe obrar. Está en sus tiempos. Muchas veces los que hemos recibido a Cristo, ya pasados los 40, decimos, ¿cuánto tiempo perdí? Y a los muchachos, a los jóvenes, a los niños que están conociendo a Cristo, los felicito. Porque yo veo ahora lo mucho que he perdido en aquellos tiempos de no haberlo conocido, amado, servirlo. Y lo que decía Susana de Juan, que a sus 3 años estaba acompañando a las hermanas allá por Fortaleza y caminando con ellas. Y no era un camino asfaltado. En esos tiempos yo me acuerdo haber ido a Fortaleza, no como en las misiones, sino como perito. Y era trocha. Y cuando llovía, el hermano Marcos sabe muy bien todas esas cosas y también todo Juan y las misioneras que han estado por allá. Entonces vemos cómo el Señor puede cambiar las vidas de un momento a otro. Transformó esta vida de este policía y transformó la vida de cada uno de nosotros porque tiene un gran propósito en su vida. De conocer la palabra, de ponerlo en práctica. Y ahora más que nunca es tener que ir y dar la palabra. Porque no sabemos si mañana esa persona te va a poder escuchar.
O no sabemos que si le das la palabra ahora, después de 2, 3 días, te enteras de que ya está en UCI, está en cuidados intensivos. Y no sabes si se va a recuperar o no se va a recuperar. Pero tú te quedarás satisfecho en la gloria del Señor que fuiste si le diste la palabra. Y mucho más si recibió al Señor como su Salvador. Porque mañana más tarde dirás, Señor, te presento esta corona que fue de aquella persona que tú me dijiste que vaya a buscarla. Y eso es como inquieta el Espíritu Santo cuando mora en cada uno de nosotros. A veces te habla, te dice, anda y ve, anda, llama, busca. No dejes pasar esa oportunidad, porque el Señor quiere verte a ti como una persona le sirve. Porque muchas veces dejamos, no, ya esta hora, ya se me pasó hoy día, mañana lo hago. De repente mañana ya es tarde. Mañana es tarde. Como había un cantante, Cabral, que se había alejado de su madre desde muy niño, pero siempre iba a visitarla y su madre le decía, ¿y cuándo te quedas? Uy, mira, algún día me voy a quedar contigo, no te preocupes. Hasta que sintió ir a ver a su madre y quedarse un año con ella. Cuando llegó, hacía 2 horas que había partido al Señor. Y él se lamenta y dice, ¿cuántas veces me lo dijo? Y yo, en mi terquedad, no quise acompañarla. Anda y hazlo. Si te inquieta en el corazón el espíritu por alguna persona, anda y hazlo. Eres siervo del Señor. Toma tus precauciones, hazlo, conversa, llama. Tenemos la tecnología ahora de poder hacer eso. Había personas que hacían eso. Una persona muy entrañable mío. Sentía la necesidad y sabía que una persona estaba delicada de salud y iba, gastaba lo que tenía para ir y que reciba al Señor. Y volvía satisfecho y decía, recibió al Señor. Y al poco tiempo esa persona partía. Decía, estará en el cielo. Qué satisfacción de esa persona. Qué satisfacción sentía. ¿Y cuánto sentiríamos nosotros si teniendo la oportunidad, si teniendo los medios no lo haces y sabes que el Señor te inquietó y te lo puso en el camino y no le dijiste nada de Cristo, sabiendo que su vida no era lo correcta y que de repente ese momento hubiera recibido a Cristo? Pero tú perdiste esa gran oportunidad de ser un servidor del que te adoptó. Y 2 Corintios nos dice en el 3:18,
somos transformados, ¿de qué? De gloria en gloria. Qué lindo. El Señor te da la oportunidad de ser transformado de gloria en gloria. No es que te dice, mira, ¿sabes qué? Ya recibiste a Cristo, entonces procura buscarte. No, no. Él te transforma de gloria en gloria. Vamos a leer qué nos dice Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Pablo dice esas cosas, imagínense, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, me olvido del pasado, pero sigo el llamamiento de nuestro Padre. Dice, a través de la vida cristiana somos transformados y progresivamente estamos llegando a ser más y más como Cristo conforme avanzamos. Y dice que la santificación se completa al morir. Estamos todos en este camino, pero cuando morimos se completa allá en la gloria. Se alcanzará la perfección si liberamos a nuestra alma de las moradas del pecado. Como todavía se lucha contra el pecado, nuestra santificación nunca quedará completa en esta vida. Y nos dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso está en Romanos 6, 12, 13. No reine pues el pecado en nuestras vidas. Si ya estamos en Cristo, estamos con Él dentro, no puede darle cabida a las faltas, al pecado. Ni tampoco obedezcáis a sus concupiscencias. Y más triste, no presentéis vuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestros pies, como instrumentos de iniquidad,
No quiero ir, pero mis pies me jalan. No quiero agarrar esto porque mi mano siempre me está... No, 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 no. Como dicen, más vale que te cortes la mano y que entres manco al cielo que peques. Pero dice que hay que presentar. Nosotros mismos tenemos que presentarnos. Vivos de entre los muertos. Espiritualmente, ¿no? Y cada uno de nuestros miembros que sea para servicio del Señor. Si nos jala, traten de amarrarnos, ¿no? Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me va, en ti todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la santificación no solamente, dice, la santificación incluye a la persona en su totalidad, cuerpo y alma, en un sentido que queda completa para el alma cuando morimos y vamos a la presencia de nuestro Señor. Por eso nos dice que la santificación se completa al morir. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y una lectura para que puedan meditar es Hebreos 12:23. Y hablábamos de lo que era la cooperación del hombre, de Dios y el hombre cooperan para la santificación. Dice, ¿qué papel cumplirá Dios en la santificación? Esa era la pregunta que yo me hacía, decía. Y dice que es en los procesos disciplinarios como hijos suyos. Él nos hace pasar algunas situaciones donde no entendemos por qué, pero sabe que nos está transformando. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por hacer buena voluntad. Filipenses 2:13. Y Dios dice, Dios mismo obra este propósito en ti y en mí. Dios Hijo ganó nuestra santificación y nos sirve de ejemplo. Dios Hijo, Cristo, ganó nuestra santificación. Y hay que seguir sus pasos. Él dejó huellas profundas. No se borran. Son huellas que hay que seguirlas. Y como nos dice Hebreos 2:12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Dios, Espíritu Santo, actúa en nosotros para cambiarnos. Y eso hay que tenerlo bien claro. Él nos ayuda a eso.
como nos decía, voy a dejar el ayudador para entender su palabra, para cambiar nosotros de todo nuestro pasado. Y para de aquellas cosas que cuando decimos no puedo, Él, por medio de Él sí podemos. Muchas veces queremos y vemos al hermano con cosas que el Señor le está dando, un don que le da, pero que no lo pone en práctica. Y decimos, pero si el Señor te lo está dando, ¿por qué no lo pones en práctica? No dudes, haz. El Señor te da la sanidad y tú no ves que alguien está enfermo, pero tú no impones manos. Comienzas a buscar a alguien, al pastor, a la pastora, al hermano que tiene el don. Si tú lo tienes de repente, que se manifieste en ti el don. Y muchas veces es eso, ¿no? Vemos algunos hermanos en las congregaciones que dicen, ay, hermanito, he venido para que ores por mí. O ores por tal persona. El Señor te da. Tú lo puedes hacer. No te está limitando, no te está diciendo que solamente tales y tales personas tienen que hacerlo. El Señor te dice, pídeme y yo te daré. ¿Por qué dudas? ¿Cómo está tu fe? ¿Mm? ¿Es un granito de mostaza o es un granito de piedra? ¿Es una semilla que debe morir? Saben, ¿no? El granito de mostaza y luego cuando vemos el árbol de mostaza es inmenso. Y Dios mismo obra este propósito en ti, bueno, en ti y en mí. Y Pedro, en 1 de Pedro 1:2 dice, purifícanos y danos mayor santidad de vida. Purifícanos y darnos mayor santidad de vida. Y muchas veces también podemos pensar, bueno, sí, pero nuestro trabajo es pasivo. Sí, nuestro pasaje en la santificación muchas veces lo vamos a ver pasivo. Pero ¿por qué? Porque dependemos de Dios. Porque Dios nos santifica y al mismo tiempo es activo en el sentido que nos esforzamos por obedecer a Dios y dar pasos que aumentarán nuestra santificación. Y por último, estas dos últimas lecturas. Y lo vemos en los pasajes de la palabra que nos animan a confiar en Dios, a orar a Dios y pedirle que nos santifique. Romanos 6:13. Si no presentéis pues vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia, como ya lo había leído. Y en Romanos 8:13, porque si vivieis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis.
Y es solamente por el Espíritu Santo que se pueden hacer todo esto. No es el Espíritu Santo el que hará morir lo terrenal en nosotros. Es aquí donde entra nuestro papel activo. Debemos de poner de nuestra parte en hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Él te va a apoyar. Él te va a dar las fuerzas. Pero lo que tú tienes que hacer es dar ese paso. Dar ese paso. Tenemos que poner de nuestra parte. No lo dejemos todo para que lo hagan. Y tenemos que hacer morir todo lo terrenal que nos contamina. Hermanos, es una tarea grande que tenemos por delante. Es un esfuerzo diario que debemos realizar. La oración, el congregarnos, el estudio de la palabra, la alabanza, la adoración, nos ayudará a llevar a cabo esta grande tarea de santificación. Dios lo bendiga. Alabado sea el Señor. Gracias, gracias Señor por este privilegio que me diste de poder compartir la palabra esta noche a mis hermanos. Muchas gracias a ustedes también. Muchas bendiciones. Amén.